Neslihan Atagul esconde un miedo gigante de Burak Ozcivit. ¿Pero qué está pasando aquí, señores? Oigan, ustedes saben que yo soy fan número 1 de destapar los trapos sucios, y esta vez tenemos tela para cortar con Neslihan y Burak. Sí, la pareja que nos enamoró en Kara Sevda. Pero ojo que aquí la cosa no es tan idílica como parece. Me he enterado de algo que de verdad me ha dejado boquiabierta. Resulta que se rumorea y fuerte que Neslihan tiene un temita pendiente, un miedo que la paraliza, y adivinen de quién. De Burak Ozcivit. Sí, el mismo que creíamos que era el amor de su vida, el que salía en todas las revistas con ella, el que se daba el lote en las alfombras rojas. Pues al parecer, hay algo en el que a Neslihan le da un yuyu que no veas. Muchos dirán, ay, pero si ellos parecían la pareja perfecta, súper enamorados. Claro. Esa es la imagen que nos venden, ¿no? Las fotos perfectas, los mensajes de amor, todo muy bonito. Pero yo, como buena cotilla, sé que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas forzadas, hay 1000 historias. Y lo que he oído yo es que este miedo de Neslihan no es nuevo. Lleva arrastrando esto un tiempo. Piensen un poco, ¿qué podría ser? ¿Celos profesionales? ¿Algún episodio del pasado que la marcó? Yo sospecho que va más allá de una simple inseguridad. Esto tiene pinta de ser algo más profundo, algo que la afecta a nivel personal, que la hace sentir vulnerable ante él. Imagínense estar con alguien que te despierta esa clase de pavor. No sé, yo no podría vivir así. Y ella, es una actriz tan fuerte, tan segura en pantalla, ¿cómo se las apaña para disimularlo? Porque ella es pura potencia, a la verdad, cuando se pone a actuar te la crees hasta la médula. Para ser honestos, yo creo que esta historia tiene miga. No creo que sea algo que haya surgido de la nada. Seguramente hay una razón de peso para que Neslihan sienta este temor. Quizás él tiene una personalidad muy dominante, o quizás hubo alguna situación en el pasado que la hizo sentirse impotente. ¿Quién sabe? Yo si fuera tú, y estuviera viviendo esa situación, estaría hasta el gorro. Es agotador, ¿verdad? Vivir con ese miedo constante, tener que estar siempre a la defensiva. Y más si tu pareja o tu expareja es alguien tan mediático como Burak. Cada uno hace lo que puede, supongo. Pero vamos a ver, ¿qué clase de miedo podría ser tan grande como para afectar a una mujer como Neslihan? ¿Miedo a qué? ¿A que revele algo íntimo? ¿A que la manipule? Me da una intriga terrible. Lo que yo creo que está pasando aquí es que la fachada se está cayendo poco a poco. Y sale a la luz lo que hay debajo. Y parece que debajo hay una Neslihan con un miedo que la atenaza, y ese miedo tiene nombre y apellido, Burak Ozcivit. ¿Se imaginan las entrevistas? Sí, nos llevamos genial. Mentira cochina. Yo creo que ella está deseando tenerlo lejos para poder respirar tranquila. O quizás, y esto es una teoría loca mía, quizás este miedo es lo que la impulsa, lo que la hace más fuerte en su trabajo. A veces las adversidades nos dan ese empujoncito que necesitamos. Pero no sé, Yo lo veo un poco oscuro todo esto. Si es así, de verdad que me da pena por ella. Nadie merece vivir con miedo. Y menos de la persona que se supone que te ama o te amó. Bueno, y ahora les lanzo la pregunta del millón, porque esto es lo que me interesa a mí, asterisco, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Neslihan le tiene un miedo real a Burak, o es solo un rumor para vender más? Dejadme vuestra opinión en los comentarios.